Gracias, presidenta. Lo primero, dar la bienvenida a los invitados que están a un lado y al otro lado de este hemiciclo. Venimos aquí a debatir una enmienda a la totalidad de una ley que no es una ley, y es una chapuza. Que es una chapuza no es una cosa que se me haya ocurrido a mí, sino que es algo que he escuchado de forma recurrente en las reuniones que hemos tenido con diferentes colectivos, en la fase del anteproyecto y posteriormente una vez que el proyecto ya estaba publicado. ¿Por qué no es una ley? Lo primero es porque básicamente lo que hace es desregular, no regula. Es una especie de puerta que una vez se abre, se cae al vacío y en ese vacío no sabemos muy bien dónde vamos a caer. Lo segundo es porque se supone, y en el planteamiento que hace de forma recurrente la Administración lo repite, que es una ley que va a superar a la Ley 19 de 1998, que estaba previamente vigente, porque, entre otras cosas, la Ley del 98 era una ley que necesitaba un excelso desarrollo regulatorio. Pero resulta que muchas de las acciones que consideran ustedes que son como sus puntos fuertes necesitan un desarrollo regulatorio posterior. Así que eso parece que tampoco va a ser una cosa que superemos. Y lo tercero es porque está hecho total y absolutamente de espaldas al tejido social y profesional. No sé qué quiere decir, pero luego tiene su turno, tranquilo. Por un lado, la tramitación de urgencia. Una tramitación de urgencia que no está hecha para hacerlo más rápido, sino que está hecho para cercenar la participación. Porque una vez cercenada la participación, se metió en un cajón y que pasaran unos cuantos meses a que sus jaleitos internos se calmaran. Lo segundo, porque genera unos desequilibrios tremendamente atroces entre diferentes niveles, tanto asistenciales como institucionales, en el ámbito de la farmacia. Y lo tercero, porque hay algunas ausencias totalmente injustificables, como ha dicho ya alguna de mis compañeras. Ustedes han presentado esto planteando tres medidas que son las más noticiosas. La primera, la liberalización de horarios, que no es más que un mínimo cambio con respecto a la legislación actual. La segunda, la atención farmacéutica domiciliaria, que el informe de la Abogacía General viene a decirles que, por un lado, la definición que hacen de vulnerabilidad es cuanto menos inconsistente y demasiado amplia y además que lo dejan a expensas del desarrollo reglamentario. Ustedes nos vienen aquí a pedir que demos un voto de confianza a ciegas para el desarrollo de una atención farmacéutica domiciliaria que, según ustedes, no va a facilitar la uberización de los procesos de prestación de la atención farmacéutica domiciliaria, pero a lo que nosotros tenemos que hacer una especie de acto de fe que obviamente no vamos a hacer. Y el tercero, el impulso a la atención farmacéutica y la farmacia asistencial. A ese respecto hay algo que a mí me parece muy curioso y es que ustedes hablan de que esta ley impulsa la farmacia asistencial, pero no hablan en absoluto ni de marcos regulatorios, ni de marcos de acuerdos institucionales, ni nada, absolutamente nada, de cómo esa atención farmacéutica se va a sustanciar de alguna manera. Además de esto, más allá de la venta de humo, nosotros hay tres grandes problemas que le vemos a esta ley, aparte de los que ya se han comentado previamente. El primero es que, y en esto totalmente en desacuerdo con lo que dice la señora Joya, esto no va de una ley de empresarios, esto va de una ley de ordenación farmacéutica que habla de diferentes sectores y, en concreto, en el ámbito de la farmacia comunitaria, algunos son empresarios, pero algunos son trabajadores y trabajadoras. Y esos trabajadores y trabajadoras pueden ver sus condiciones laborales precarizadas y, en cierta parte, uberizadas en relación con algunos de los artículos que tienen esta ley. No tenemos que confundir al empresario y al trabajador. No está el señor Carlos Segura, antes lo decía él como argumento, ahora se lo reboto yo hacia ustedes. Por otro lado, porque es una ley que pone a las oficinas de farmacia pequeñas a competir en el campo de juego de las oficinas de farmacia grandes, especialmente lo que tiene que ver con los espacios, con las secciones y con la forma de funcionamiento. Y en tercero, porque desregula y no es garantista. No es solo que no sea garantista con las personas que tienen las farmacias y que no sea garantista con las personas que trabajan en ellas. Es que no es garantista ni siquiera a la hora de garantizar que las personas que trabajan en las oficinas de farmacia como farmacéuticos puedan desarrollar todas sus funciones, especialmente sus funciones de supervisión. Yo entiendo que ustedes conocen la legislación de otras comunidades autónomas, entiendo que conocen la legislación de Castilla-La Mancha y entiendo que ustedes pueden comparar sin demasiado problema cómo, con la ley que ustedes presentan, el número de farmacéuticos que tienen que estar presentes para hacer todas las funciones que le vienen encomendadas en la legislación es solamente de 1 mientras esté abierta la oficina de farmacia. Sin embargo, en otras legislaciones, como la de Castilla-La Mancha, esto se regula en función del nivel de actividad, en función de la carga de dispensación. Creemos que eso es una forma más garantista de garantizar que en las oficinas de farmacia va a haber gente que va a poder realizar todas sus funciones de forma que los pacientes vayan a tener la atención con calidad que necesitan y que se merecen. Pero es que además de esto tenemos algunas ausencias verdaderamente clamorosas. Hay una ausencia clamorosa que yo no sé si ustedes se han dado cuenta. En la ley de farmacia no aparece la palabra ciencia. En la ley de farmacia no aparece la palabra evidencia. O sea que ustedes están defendiendo que los farmacéuticos y farmacéuticas son profesionales clínicos
Y tienen la poca vergüenza de definir las funciones de un profesional clínico sin hacer ninguna mención a que sus acciones tienen que guiarse por el mejor conocimiento científico disponible o que sus acciones tienen que estar guiadas por la mejor evidencia disponible. Esto que sería totalmente impensable si habláramos, por ejemplo, de un médico, de un enfermero, de una enfermera, de un fisioterapeuta, en el ámbito de la farmacia parece que les parece lógico. Y yo me pregunto, ¿por qué renuncian a ello? ¿Por qué la palabra ciencia y la evidencia sí aparecía en el borrador de la ley del año de la legislatura anterior y aparecía gracias a que algunos de los colectivos habían peleado por incluirla y ahora ha desaparecido? ¿Podemos considerar esto que es una forma de desprotección hacia la mejor calidad de la asistencia disponible de la farmacia hacia la población? ¿O simplemente es que no han querido entrar en uno de los grandes conflictos que sabemos que existen en las farmacias relacionado con esas dos almas, un alma, el alma más empresarial y mercantil, y otro alma que es el alma más clínico o asistencial? Pero es que además hay otra ausencia, y es que ustedes dicen que es una ley de ordenación farmacéutica, pero en realidad es una ley de oficina de farmacia. Es una ley de oficina de farmacia que al final han puesto unas coletillas de algunas otras cosas, como puede ser atención primaria, o como puede ser instituciones penitenciarias, o como pueden ser centros sociosanitarios, y con una clamorosa ausencia que es la de la farmacia hospitalaria. Ustedes lo justifican con el informe de la abogacía. Supongo que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria lo puede justificar con cualquiera de las demás leyes autonómicas en las cuales existe exactamente el mismo artículo que ellos pedían que se justificara. Ahora tiene su turno, señor Escudero, no se ponga nervioso. El tercer aspecto es el relacionado con los espacios de coordinación. Yo creo que si a cualquier profesional sanitario prescriptor se le pregunta qué necesita de una ley de farmacia, no solo el que dispensa, sino también el que prescribe, diría una cosa, y es espacios de coordinación con las personas que dispensan. Es verdaderamente increíble que eso no esté presente en la ley que hoy debatimos. Es increíble que, teniendo ejemplos muy palpables y ejemplos muy positivos, como por ejemplo el que ocurre en la zona básica de salud de Daroca, de coordinación entre profesionales, prescriptores, dispensadores y de seguimiento del medicamento, se haya renunciado por completo a incluir esto. El farmacéutico de atención primaria tiene un peso ínfimo en la ley que ustedes plantean y a ese respecto creemos que es una oportunidad totalmente perdida. Es necesario generar espacios de coordinación entre farmacéuticos de atención primaria, entre profesionales prescriptores, entre profesionales dispensadores, estoy hablando principalmente de las personas que trabajan en las oficinas de farmacia, y entre quienes hacen el seguimiento de estos medicamentos. No puede depender de que yo trabaje en Parla. Resulta que conozco a Carlos, el farmacéutico de mi zona básica de salud, le llamo por teléfono y entonces esa sea la coordinación. Esa coordinación es un derecho del paciente y no puede quedar a expensas de la buena voluntad de los profesionales. Y por último, como hoy decaerán muy probablemente estas enmiendas a la totalidad, sí quería hacer algún comentario sobre los aspectos que consideramos que necesita la Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid y por los que intentaremos pelear en las partes de las enmiendas parciales. Por un lado, la participación de colectivos sociales, pero también la participación de STOF, AFNEMA, Modenfa, ADEFARMA, el Colegio, SEFAR, SEFAC, SEFAP, Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Sociedad Madrileña de Enfermería, el Colegio de Enfermería, etcétera, etcétera. Colectivos con los que nosotros y muchos otros de los colectivos también se han estado reuniendo y que una de las cosas que dijeron es que independientemente de que la Consejería les abriera las puertas, la tramitación de urgencia suponía un menoscabo en su capacidad para la presentación de alegaciones. Por otro lado, creemos que, aunque a ustedes esto del territorio y el barrio les suene poco menos que a comunismo, es necesario reconocer que las farmacias tienen una labor de tejer barrio verdaderamente increíble. A ese respecto, creemos que la territorialización en las zonas básicas de farmacia, muy superponibles con las zonas básicas de salud, a nivel de coordinación, pero también a nivel de la atención farmacéutica domiciliaria, nos parece fundamental. Creemos que es necesario delimitar la atención farmacéutica domiciliaria a la zona básica de salud en la que se produce. Creemos que es necesario avanzar en la vinculación de los farmacéuticos de atención primaria a los centros de salud, intentar avanzar en esa desvinculación de las direcciones asistenciales y de las gerencias y que sean profesionales con una consulta en los centros de salud en los cuales el resto de profesionales médicos y enfermeros puedan ir a consultar y trabajar conjuntamente. Creemos que la ciencia y la evidencia tienen que estar presentes en la ley, pero creemos además que tienen que estar presentes, como lo dice uno de los informes de una de las direcciones generales que ustedes han pedido, con formación continuada. Esto lo va a imponer una directiva europea y sería conveniente que nosotros no llegáramos tarde a ese respecto, con incentivos además y con capacidad para que lo público dirija el camino de la farmacia hacia esa guía por la ciencia. Una ley que ponga en valor la atención farmacéutica realizada a la población vulnerable, a la población polimedicada, especialmente en contextos muy complejos como el que se ha vivido en los centros sociosanitarios y que, digamos, ayude a desarrollar farmacias inclusivas, sin barreras y que abran la puerta a vías de interpretación lingüística. Hay leyes que son vanguardia, hay otras leyes que nacen obsoletas. Me temo que va a depender del proceso de enmiendas parciales conseguir que esta sea una de las primeras y no de las segundas. Muchas gracias.
Gracias. Señora Joya, sus intervenciones de hoy han sido básicamente reírse de que la señora Lillo se ha trabado al pronunciar una palabra y luego mostrar tremenda falta de capacidad, voluntad e intención de comprensión sobre mi discurso. Creo que la España que madruga aún sigue un poco dormida. Claro que hay empresarios, pero es que también hay trabajadores. No sé si sabe lo que son los trabajadores. Los trabajadores son esas personas que van sin casco detrás de su portavoz, que es la que va con casco en las obras. Yo no he dicho que no me guste la atención domiciliaria. No sé si ha sido el señor Raboso o el señor Ruiz Escudero. Creo que ha sido el señor Raboso. No se puede debatir con quien no escucha. En efecto, ha sido el señor Raboso. Si es tan elemental y tan fácil de entender, ¿por qué lo dejamos a expensas de un reglamento posterior? ¿Por qué no viene reflejado ya en el proyecto de la ley? Claro que nosotros creemos que la atención domiciliaria es un elemento importante. Además, creemos que esa atención domiciliaria es un elemento importante y que no hay ningún tipo de colisión de competencias, como en algún momento algunos de los actores relacionados con la enfermería han intentado poner sobre la mesa. No creemos que así sea y creemos además que los lugares donde se dirimen los conflictos competenciales son lugares de trabajo coordinado a nivel, digamos, de donde se trabaja realmente, que es lo que propondremos en la parte de las enmiendas cuando las debatamos. Entiendo que el consejero de Sanidad piensa que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ha tenido una pataleta, porque si no, no entiendo lo que nos dice usted hoy aquí. Que esté reflejado en una ley de orden estatal, vale que en términos de simplicidad y de simplificación de la ley puede ser de una mayor calidad, pero también tenemos que tener en cuenta que entran en juego otros factores como son las necesidades de reconocimiento de colectivos concretos que de repente ven cómo el desarrollo de una ley de ordenación farmacéutica se les deja en un ladito al final y si puede ser que no se vean demasiado. Creemos que es necesaria una ley de ordenación farmacéutica, simplemente no creemos que sea necesaria esta ley de ordenación farmacéutica, sin más dramas, pero sí con más trabajo. Y por último, señor Raboso, si no se ha hablado antes de la ordenación farmacéutica que del cannabis, es por su culpa. Así que entiendo esto como totalmente un ejercicio de autocrítica. Han tardado una barbaridad en traerla al Pleno. Pues ya está, aquí la hemos tenido. No se ponga nervioso y muchas gracias.